Esta es una presentación para el curso anual de Cirugía General 2020 de la Asociación Argentina de Cirugía, correspondiente al módulo Hígado, vías biliares y páncreas, y el tema es quistes hepáticos no parasitarios. Les presento un caso clínico de una paciente de 74 años cuyo motivo de consulta fue ictericia, coluria, hipocolia de una semana de evolución, sin antecedentes relacionados al motivo de consulta y con un examen físico con un abdomen indoloro, buen estado general y afebril. El laboratorio mostraba una bilirrubina total de 8.1 con 94% de directa, fosfatasa alcalina de 280, transaminasas glutámico oxalacética de 106, glutámico pirúvica de 177, amilasa normal, arco quinto negativo y marcadores tumorales alfa-fetoproteína, antígeno carcino embrionario y CA199 normales. La ecografía de ingreso muestra una imagen quística de 74 por 60 milímetros, cuyo contenido es heterogéneo y que fue interpretada como en un comienzo como un quiste hepático complicado. Quiste hepático que impresionaba o que impresiona en la imagen comprimir la vía biliar intrahepática, y también mostró otros quistes dispersos en el parénquima hepático de menor tamaño, de 11 y 15 milímetros. La vía biliar entonces intrahepática está dilatada, pero el conducto hepatocolédoco ecográficamente es normal. En esta tomografía que vemos, estos cuatro slides, vemos que hay varios quistes hepáticos. En una de las imágenes se ve la pared engrosada o con un compromiso probablemente de la pared o intraquística. El resto del quiste impresiona tener bordes lisos y comprime la vía biliar de una manera significativa, y también podemos apreciar en uno de los slides una litiasis vesicular. El informe de esa tomografía es este que muestro aquí: hígado con múltiples imágenes quísticas, la mayor de 82 por 58 milímetros, correspondiente a los segmentos 4 y 5 del hígado, con áreas de realce periférico, que impresiona comprometer parcialmente la vía biliar a nivel del hilio hepático, dilatando la vía biliar intrahepática. También se observan al menos 3 imágenes más de similares características, una imagen ganglionar en el hilio hepático, y la vesícula biliar, como ya dijimos, presenta al menos un lito. La resonancia magnética que se realizó durante el estudio de esta paciente ya internada mostró también múltiples imágenes con señal líquida a nivel del hígado, destacándose en el segmento 1 en el segmento 4, que presenta en su interior un cierto nivel, fue interpretado en su momento, y refuerza en forma periférica tras la administración de gadolinio. También la otra imagen, otras imágenes líquidas, una de 13 milímetros con refuerzo periférico, la dilatación de la vía biliar intrahepática, y el colédoco distal y el Wirsung se muestran con calibre conservado. En este punto me gustaría que nos detengamos y ustedes hagan un análisis de situación y se pregunten, bueno, ¿qué enfermedades no parasitarias pueden presentar quistes hepáticos? El quiste hidatídico o las enfermedades parasitarias son muy significativas en nuestro país, motivo por el cual merecen un tratamiento especial aparte de esta charla de hoy, motivo por el cual no las vamos a analizar hoy y vamos a referirnos a los otros. Entonces, ¿qué otros quistes pueden tener impacto en el hígado que no sean los de enfermedades parasitarias? Y en base a eso, tendríamos que indicar otro estudio más a lo que hemos visto en esta paciente que tiene 74 años y consulta con ictericia. ¿Y cuál es el diagnóstico probable?
en su conocimiento sobre esto que le estoy presentando. ¿Es un tumor maligno? ¿Es un tumor benigno? Los tumores quísticos pueden tener ambas situaciones, pueden presentarse siendo benignos o malignos. ¿Usted qué piensa en esta situación? ¿Que estamos en presencia de cuál? ¿Y cree probable o cree en una situación de probable beneficio realizar una punción drenaje del quiste hepático y biopsiar o analizar el líquido o tratar de realizar una biopsia? Y más, podríamos analizar si con una bilirrubina de 8.1 en ascenso, como demostraron los análisis posteriores, justificaría un drenaje preoperatorio o no de la vía biliar. Y como último análisis que yo haría en este punto es, ¿indicaría una cirugía? Si indico una cirugía, ¿por qué la estoy indicando? ¿Pensando en qué? ¿Cuál sería la cirugía que yo tendría que realizar en esta situación? Y si fuera así, ¿podría abordarse por vía mini-invasiva, laparoscópica, o por las características de la situación tendríamos que recurrir a una operación convencional? Son preguntas simples que vamos a intentar responder en el curso de la evolución de este análisis, de esta charla. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden tener impacto quísticos a nivel hepático? Bueno, los tumores primarios y benignos y malignos del hígado, como son el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma, los tumores metastásicos quísticos, por ejemplo, el correspondiente al carcinoma de ovario puede ser de tipo quístico. Los quistes parasitarios nunca podemos separarlos de esta charla porque realmente son situaciones que pueden verse con mucha frecuencia. Las vamos a excluir en esta charla, pero tenemos que incluirla en el análisis. Otro tipo de quistes, por ejemplo, abscesos con niveles líquidos y los quistes congénitos de la vía biliar. ¿Qué son los quistes congénitos de la vía biliar? Los quistes congénitos de la vía biliar son afecciones diferentes con características comunes. Estos quistes pueden ser macro o microscópicos, quiere decir que los podemos ver a simple vista en una placa o los podemos ver solamente en anatomía patológica. Pueden ser congénitos o son congénitos, pero pueden ser hereditarios o no. Pueden tomar las vías biliares intra o extrahepáticas y es muy importante saber que pueden o no comunicar con el árbol biliar. Esto significa que puede haber un quiste biliar o de origen biliar que no tenga contacto con la vía biliar, pero también puede tenerla. Ahora vamos a analizar cuáles son. Muchos de ellos se asocian a otras lesiones, por ejemplo lesiones renales, con la cual lo hacen algunos de ellos frecuentemente, lo cual sugiere, quizá sin una comprobación real, una anormalidad genética. Y todos reconocen como origen lo que se conoce como la alteración del proceso de remodelaje o involución de la placa ductal. Este viejo artículo que les muestro aquí habla muy bien de la placa, de lo que es el origen por una alteración en el remodelaje de la placa ductal, y es del año 2005. Este estudio de Desmet del año 98 nos explica qué es la placa ductal, que es una capa de célula cilíndrica alrededor de las vénulas portales. Esta estructura es transitoria, quiere decir que desaparece, y eso lo hace al final de la vida embrionaria y aparece en las primeras semanas de gestación. Y esta estructura transitoria que desaparece al nacer es precursora de los canales biliares, y este es la alteración del remodelaje o involución de la placa ductal es lo que genera las siguientes patologías. Aquí les muestro en el trabajo original de Desmet cómo analiza
lo que es la capa de células cilíndricas, se ve la vénula portal, la capa de células cilíndricas que se desdobla en dos capas creando un cilindro epitelial. Esta luz, este túbulo o cilindro tubular se dilata en partes, las partes tubulares persisten en 2 o 3 conductos por espacio porta, que son los conductos biliares. Estas partes dilatadas deben desaparecer por el proceso considerado de remodelación-involución de la placa ductal y cuando los conductos se reabsorben en el final de la vida fetal y el comienzo de la vida postnatal, la vía biliar queda configurado. Una alteración a este nivel muestro en este esquema, que no es de Desmet, donde se ve la vénula portal, la capa, la bicapa de células cilíndricas, cómo genera o cómo genera así el origen de la vía biliar en estos 3 túbulos o dilataciones. La flecha que va hacia arriba muestra la vénula portal con las vías biliares, los 3 canalículos normalmente, y cuando esta reabsorción no sucede, el esquema que está más abajo o la flecha que va para abajo ve cómo persiste esta dilatación, generando de esta manera un quiste hepático. Histológicamente está perfectamente determinado, como los muestro en estas diapositivas, y en la alteración hay que reconocer otras cosas no solo de la vía biliar, sino que la alteración de la placa ductal o del remodelaje de la placa ductal genera dilataciones de las vías biliares, que son los quistes, también fibrosis periportal por el tejido conectivo que rodea a toda la vía biliar y a la vénula, que es también una de las características. Trastornos venosos de las portales también, con venas hipoplásicas a veces, persistencias de estructuras embrionarias y anomalías de la división. Muy bien. Entendido esto, ¿dónde impacta este tema del trastorno del remodelaje de la placa ductal? Y bueno, impacta a nivel periférico en el hígado, con una enfermedad conocida como los complejos de von Meyenburg, y lo va haciendo de manera direccional hacia la vía biliar más importante, generando este problema de los complejos de von Meyenburg como una patología. Otra es la fibrosis hepática congénita, que ya la vamos a analizar, los quistes biliares y la poliquistosis hepática, que ya toman sectores no tan periféricos del hígado. La vía biliar más importante a nivel intrahepático, cuando está comprometida, puede generar la enfermedad de Caroli, y cuando este trastorno lo hace a nivel extrahepático sobre la vía biliar, genera el quiste de colédoco. Estos son las lesiones quísticas congénitas generadas en la malformación de la placa ductal. Muy bien, analizando el primero de ellos, von Meyenburg es una enfermedad de la pequeña vía biliar, y recuerden que dijimos que hacia la mediana vía biliar termina la más importante de esta característica, que es la de enfermedad de Caroli. Este es el de la pequeña vía biliar. Son pequeñas dilataciones quístico-ductales que son subcapsulares, que están dispersas en el hígado y que no contactan con la vía biliar. O sea, estas generan quistes aislados de la vía biliar. Son de ductos biliares, pero aislados. Habitualmente son múltiples, redondeados, pequeños, de hasta 15 milímetros. No comunican entonces con el árbol biliar, pero sí puede contener bilis, una bilis rara como bilis vieja. Cuando uno secciona estos quistes, son lesiones benignas y que están en una asociación prácticamente inexistente con enfermedades malignas. Nosotros vemos aquí algunas imágenes, tanto en la ecografía como en las resonancias magnéticas, de cómo podemos observar esta patología. En la ecografía, que es lo más común, se ven las imágenes son hiperecogénicas y tienen lo que se conoce como artefacto en cola de cometa.
ecográficamente es casi patognomónico. La tomografía computada y la resonancia magnética muestran estos nódulos hipodensos pequeños que no tienen realce ni el contraste tomográfico ni al gadolínio. Es el diagnóstico diferencial de estas situaciones son con tumores metastásicos de estas características en pacientes comprometidas por otras enfermedades y que no tienen conocimiento de que tienen este problema o esta patología, y con los microabscesos. La fibrosis hepática congénita es otra patología que tenemos que analizar, es hereditaria, de carácter autosómico recesivo. No se sabe si está mediada por un gen. Los espacios porta, como analizamos hoy, presentan en este caso agrandamientos que están generados en una fibrosis importante, una extensa fibrosis. Tiene proliferación de ductos pequeños, biliares, que pueden estar comunicados sí con la vía biliar. Vénulas portales, como decíamos hoy, hipoplásicas o ausentes. Arteriolas y estructuras venosas portales que son a veces normales. ¿Por qué es importante esta patología, esta fibrosis, digamos, periportal o perivénula portal generada en el tejido conectivo? Porque genera una hipertensión portal, pero sin insuficiencia hepatocelular. El hepatocito es normal, lo que no puede es, lo que se genera es en esta fibrosis. Entonces tiene un funcionamiento hepático no insuficiente, pero una hipertensión portal significativa a veces, y que es debido entonces a la compresión fibrosa y a la hipoplasia de las venas. El diagnóstico de este problema es solamente por biopsia. No hay otra manera de reconocer, uno solamente ve los estigmas de la hipertensión portal, la clínica de la hipertensión portal, que uno puede analizar como todas y estudiar como todas las hipertensiones portales. Hay también asociaciones a otras enfermedades en la presentación de la fibrosis, que acá están resumidas en distintos trabajos que ustedes pueden analizar ahí, con enfermedad poliquística renal, con ectasias tubulares renales, también con déficit congénito de la fosforomanosa isomerasa, a veces con colangiocarcinoma, enteropatías exudativas, han sido descritas como asociación con la fibrosis hepática congénita, pero lo importante es entender aquí esta patología, por qué se la relaciona a la involución de la placa ductal. La tercera patología que tenemos que, siguiendo el orden de la presentación, los quistes biliares congénitos, que se presentan de esta manera. Muchas veces son un hallazgo de las imágenes, a veces generan un disconfort del paciente que genera una ecografía, pero habitualmente no presentan grandes síntomas, salvo que se compliquen o compriman algún órgano vecino. El quiste biliar congénito es una dilatación quística de una vía biliar aberrante. Quiere decir que no comunica con el resto del árbol biliar, está como aislado, son esporádicos, generalmente predominan en el sexo femenino. Los reportes familiares son excepcionales, es una lesión que presenta un quiste, 2 o 3 habitualmente, de manera redonda, grande, ovoide, que no suele tener septos, no debe tener septos, y el contenido es claro. Su tamaño, generalmente es de varios centímetros y aumenta con la edad, probablemente sugiriendo algún rol también de característica hormonal, pero suelen ser asintomáticos totalmente y excepcionalmente se complican. Cuando lo hacen, las dos complicaciones más comunes son el sangrado y la ruptura. La infección no es algo tan común, salvo alguna exposición o algún fenómeno sistémico, pero no es algo tan frecuente, y lo que sí suelen dar a veces es fenómenos de compresión cuando crecen por fuera del hígado y comprimen algún órgano vecino. Esta lesión hepática, entonces, en la ecografía se lo ve como un quiste delimitado, anecoico, no está asociado
con frecuencia a patología renal quística. El laboratorio, salvo una compresión de algún órgano o vía biliar, es normal, y el tratamiento en los pacientes que son asintomáticos es el control solamente y tratando de tranquilizar a los pacientes portadores de este problema, porque generalmente presentan mucho miedo a tener sobre todo rupturas, y entonces empiezan a alejarse de la actividad física y de aquellas situaciones que ellos interpretan que pueden romperlo. Entonces tranquilizar y controlar. Cuando presenta dolor o compresión de órganos vecinos, cuando presenta hemorragia, cuando se rompen, entonces el paciente cambia de características. En ese caso se convierte en un paciente que la probabilidad quirúrgica se acerca, y el tratamiento más aceptado mundialmente es el destechamiento o fenestración. Sí se puede intentarlo siempre por vía laparoscópica. La resección parcial, generalmente parcial de la pared, y tratando de evitar punciones, evacuaciones y alcoholizaciones. Muestro aquí un caso que debió someterse por errores diagnósticos, digamos, de situación de presentación, a una quistectomía, a una punción, evacuación y alcoholización, generando esta imagen que muestro aquí, que debió solucionarse con una hepatectomía. O sea que esto hay que tratar de evitarlo. Desde el punto de vista de la evaluación, es muy importante, digamos, los fenómenos clínicos a analizar, todos los que ustedes conocen, de dolor, de peso, la presencia o no de ictericia, trastornos en el laboratorio, en la bilirrubina, marcadores tumorales, en fin. Y también las imágenes que nos muestren si el quiste es solitario, si tiene una pared sospechosa, un engrosamiento de pared, si tiene septos en su interior, en fin, algo que pueda orientarnos más, porque les muestro aquí esta presentación de Slow Kettering, que es una presentación muy interesante porque sobre 94 pacientes que un grupo de expertos estudió, llegaron a diagnósticos preoperatorios en 3 grupos. 61 pacientes fueron diagnosticados como portadores de quistes simples, 27 pacientes como portadores de adenomas y 6 pacientes como portadores de adenocarcinomas. Bueno, finalmente, una vez que estos pacientes hicieron su recorrido y se operaron, encontraron que en los pacientes diagnosticados por el grupo de expertos como portadores de un quiste simple, solamente 53, que es un número alto, tenían un quiste simple, pero 8 de ellos fueron adenomas. En nuestras series también tenemos en estos errores diagnósticos pacientes portadores de quistes simples que fueron portadores no solo de adenomas, en otros casos de quiste hidatídico, que no tenían presentaciones habituales. El segundo grupo de los diagnósticos preoperatorios de adenomas, los pacientes, el diagnóstico final, 18 de los 27 diagnosticados como adenomas tuvieron quistes simples, 6 tuvieron adenoma y 1 tuvo un adenocarcinoma. También hubo un tumor neuroendocrino, y en los 6 pacientes portadores por diagnóstico preoperatorio de adenocarcinomas, 3 pacientes tuvieron quistes simples y otros pacientes enfermedades neoplásicas. Bueno, lo que quiere decir este estudio, que la valoración y la seguridad de las evaluaciones preoperatorias, por el momento, en fin, nos muestran una inseguridad que nos llevan a ser muy cautos en el momento de realizar una operación. La enfermedad poliquística del hígado es otra de las enfermedades de la placa ductal. Son quistes múltiples, de contenido también como el anterior claro, líquido claro, que no tampoco están comunicados con el árbol biliar. Habitualmente también son asintomáticos. Hay una gran asociación con los quistes renales, estableciendo la patología de enfermedad poliquística hepatorrenal. El desarrollo de los quistes hepáticos generalmente no impide una vida normal.
Y generalmente el primer problema en los pacientes portadores de poliquistosis hepatorrenal suele venir de la insuficiencia renal que genera o que suele generar esta patología. Pero a veces también esta situación en el hígado no siempre cursa de manera asintomática, y a veces hay que actuar también sobre el hígado. Hay una asociación con malformaciones vasculares significativas alrededor del 10%, como son las malformaciones vasculares y de la válvula mitral. Aquí muestro, ecografía simple nos va a hacer un diagnóstico, una ecografía nos va a hacer un diagnóstico simple y sencillo de la asociación. El laboratorio suele ser normal, salvo que compriman en su crecimiento todo el parénquima hepático. Hablo del laboratorio hepático y hablo de lesión hepática ahora. El tratamiento en aquellos que son asintomáticos es también el control. Cuando debe recurrirse por complicaciones a algún tratamiento, hay que intentar en principio la fenestración laparoscópica, el destechamiento laparoscópico de la mayoría de los quistes. Tiene que ser una operación correctamente programada. A veces necesita resecciones parciales del hígado, o sea, realizar una hepatectomía, y en las formas severas puede haber que realizar una resección total con trasplante hepático, como está descrito en múltiples series. Es bueno conocer esta clasificación, que es una clasificación correspondiente al doctor Gigot, que él clasifica la poliquistosis en 3 tipos. De tipo 1, más de 10 quistes de gran tamaño, que tiene más de 10 centímetros. Acuérdense que el quiste simple no superaba los 2 o 3. El tipo 2, que son quistes de mediano tamaño, distribuidos de forma difusa, con parénquima hepático reconocible entre ellos. Y los quistes del tipo 3 de Gigot son quistes de pequeño y mediano tamaño, que se distribuyen de manera difusa y masiva en el parénquima hepático, con mínimo parénquima hepático reconocible entre ellos. La ubicación en estos 3 grupos, el grupo 3 es el que suele marcar todas las complicaciones que pueden llevarnos a un trasplante hepático. Pero cualquiera del grupo de ellos puede tener una complicación y tener que recurrir a alguna solución quirúrgica. Las lesiones quísticas congénitas de las vías biliares, como último presentación intrahepático, se describe la enfermedad de Caroli. Caroli es un médico francés que describe la dilatación de los conductos más importantes intrahepáticos. La descripción de Caroli originalmente está presentada en el año 58, la describe como una afectación nueva, sin duda congénita, de las vías biliares, y la llama dilatación quística unilobar de los canales biliares. Esa es la descripción original que realiza Caroli, pero también en una época más o menos parecida, en el año 54, ya se había descrito la enfermedad fibroquística del hígado con hipertensión portal. Finalmente, la presentación entonces de Caroli se puede hacer de 2 maneras: como una enfermedad de Caroli, que es la forma pura, no hereditaria, que es excepcionalmente difusa, que es la que él describe originalmente, que asocia a veces a otro tipo de quistes renales, y el síndrome de Caroli, muy asociado a la fibrosis hepática, que es de transmisión autosómica recesiva, habitualmente difusa. Entonces, esta asociación de dilatación de la vía biliar intrahepática más fibrosis hepática es una situación a veces muy grave que genera hipertensión portal, y que son los pacientes que deben trasplantarse a veces. Les muestro las 3 maneras de presentación de la enfermedad de Caroli de la forma pura,
Esta es la clasificación de Gunz, es una clasificación que está hecha en los años 90, en el año 91, donde muestra las tres variantes de presentación unilobar, que son la primera, lo que se llama en racimo de uvas, una presentación de dilatación de la vía biliar fusiforme y la dilatación sacular. Esta es la clasificación de las dilataciones intrahepáticas de Gunz de la enfermedad de Caroli. Desde el punto de vista de los estudios, aquí les muestro la vénula rodeada por la mala reabsorción de la placa ductal, generando un quiste, y desde el punto de vista de las imágenes, en todas ellas, tanto en la tomografía como en la resonancia, y a veces en la ecografía, pero se puede observar este signo patognomónico, que es el Central Dot Sign, que muestra la vénula y el quiste rodeándolo, como se puede apreciar muy bien en esta imagen. También se pueden ver los quistes intrahepáticos, como se ven en algunas de las otras imágenes, y las dilataciones. Las complicaciones y síntomas se deben mayormente a los cálculos intrahepáticos. Esto genera estasis biliar, genera colangitis, abscesos y sepsis, y a veces son recurrentes, y esta es una manera de presentación de estos enfermos. Los cálculos intrahepáticos nos orientan, pero no nos definen el diagnóstico. Un tumor, un colangiocarcinoma con una estenosis del canalículo biliar donde está ubicado, puede generar una dilatación previa con cálculos también, o sea que no todos los cálculos intrahepáticos son enfermedad de Caroli, pero es una situación de presentación habitual cuando hay una dilatación, la enfermedad de Caroli. Se asocian a colangiocarcinoma, independientemente que pueden ser colangiocarcinomas, hay ya hay un consenso bastante general de que entre el 5 y el 7-8% asocian a colangiocarcinomas. Esto, si nosotros tenemos una presentación unilobar, las resecciones hepáticas son la conducta más adecuada. Las formas difusas con fibrosis hepática, que están asociadas a hipertensión portal, muchas veces o pueden generar, mejor dicho, un trasplante hepático. Yo les muestro acá una vieja presentación del año 2010 de una serie de 1101 trasplantes hepáticos, donde 11 pacientes recibieron el trasplante por dilataciones congénitas biliar, y 5 de ellos, que están marcados aquí en colorado, lo han hecho por Todani grupo 5, o sea, por enfermedad de Caroli, obviamente con fibrosis hepática. Les muestro algunos casos de tumores de presentación unilobar, como se ve en los cortes, los cálculos intrahepáticos y las hepatectomías segmentarias que se realizan. Este último paciente nos ha generado un severo problema porque tiene un Caroli difuso con litiasis intrahepática bilateral. Estamos estudiando en este momento la presentación o no de fibrosis hepática. Las lesiones quísticas congénitas de la vía biliar intrahepática culminan acá con la enfermedad de Caroli. Esta misma origen puede dar una dilatación de la vía biliar extrahepática, que es el quiste de colédoco, que es una situación muy importante que ustedes van a recibir seguramente una charla específica sobre quiste de colédoco. Reconoce la misma etiopatogenia, pero la diferencia con los que hemos tratado, que son de la vía biliar extrahepática. La clasificación que se utiliza para los quistes, tanto intra como extrahepáticos, en realidad existen varias clasificaciones, como yo les muestro aquí, en el año 59 y 71. La del año 77 en adelante es la clasificación de Todani. La clasificación de Todani para lo que hemos hablado es el Todani grupo 5, como está acá en un círculo rojo, y a veces la clasificación del grupo de Todani 4A es la que reconoce los quistes intrahepáticos con la presentación
de quistes de la vía biliar extrahepática, como es el quiste de colédoco. Así que estos son los que pueden presentar quistes intrahepáticos, el grupo 5, que es donde se presentan todos los Caroli, y el grupo 4A, que son donde se presentan quistes de colédoco con dilataciones intrahepáticas. Bien, en este punto debemos detenernos y repasar las preguntas que nos hicimos al comienzo de la charla, después de la presentación, y volvemos al caso clínico. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en este paciente? Decidimos utilizar una vía laparoscópica. Nuestro paciente no tenía marcadores tumorales, tenía un compromiso de la vía biliar, tenía una localización que impedía realizar una resección completa con el parénquima hepático remanente. Entonces decidimos hacer no quisimos hacer una punción evacuación, no nos parecía apropiado, como no nos parece generalmente. Entonces recurrimos a una laparoscopía con mucho cuidado, porque nunca se puede descartar un quiste hidatídico, aunque no lo parecía. Punzamos y evacuamos el líquido hepático con un aspirador potente, con todas las cuidados de evitar el derrame a peritoneo. Todo el líquido lo enviamos a patología, destechamos el quiste hepático, esta vez lo hicimos por la parte inferior del hígado, dado que el domo hepático no tenía, mostraba el quiste, pero con mucha más importancia de presentación, lo hacía en el segmento 4 por la cara inferior del hígado, o sea que lo abordamos allí por la parte inferior del hígado, se destechó y se hizo una exploración laparoscópica intraquística con biopsias múltiples de la pared y con resección parcial del quiste, biopsia por congelación y biopsia diferida. También se hizo la colecistectomía laparoscópica, recuerdan la litiasis vesicular que tenía. Les muestro un pequeño video de esa situación. Acá estamos, se ha hecho el abordaje infrahepático del quiste, que es muy importante. Aquí estamos dentro del quiste tratando de ubicar alguna zona tumoral que justificara alguna cosa más. Se ve un pequeño derrame de vía biliar. Se realizó la colecistectomía. También se hizo una fenestración por el domo hepático para que no sea una cavidad cerrada. Se colocan los drenajes y terminamos la cirugía. La paciente evolucionó bien, muy bien, con una alta en el 7º día. ¿Por qué estuvo 7 días internada la señora? Bueno, porque tuvo una pequeña bilirragia a través del drenaje que prolongó su internación, mostró una disminución franca de la ictericia, una evolución clínica muy satisfactoria. El drenaje quirúrgico, ya les digo, postergó un poco el alta, pero fue útil porque hubo un derraje, esa salida cero biliar que ya la habíamos detectado con la laparoscopía. Mínima fue. El laboratorio de alta mostró una bilirrubina total normal, una fosfatasa alcalina en descenso. Pasados actualmente 4 meses de esta situación, la paciente está muy bien. La anatomía patológica fue diferida, fue un quiste ductal, un hepático, un quiste simple. Y les muestro entonces las diferencias. Sobre uno de los laterales se muestran las 2 imágenes y compresión de la vía biliar con el quiste, y estas 2 tomografías del lado derecho son tomografías posoperatorias un poco más alejadas, con una evolución clínica muy significativa. Y bueno, para finalizar les muestro aquí sobre un lateral las imágenes preoperatorias con compresión de la vía biliar que ya vimos, y sobre el otro lateral las 2 imágenes de tomografías posoperatorias alejadas con una muy buena evolución de la paciente. Como bibliografía, los textos habituales de cirugía tienen capítulos de quistes hepáticos, desde el quiste hidatídico y los quistes de otras etiologías. La enciclopedia médico-quirúrgica francesa tiene capítulos un poco más específicos, y para
digamos, el journal de circulación mundial sobre la parte hepatobiliar, donde uno puede ir a buscar papers y trabajos relacionados, es la revista HPV, que es la revista de las asociaciones IHPBA y la HPBA. Así que bueno, muchas gracias.